6 muertes ya, ¿eh? Sí, ya confirmadas, efectivamente. Ya se definió, ya se identificó al... ¿Qué es virus o bacteria? Es una bacteria. Y me parece que se identificó, además, dónde surgió todo. Un problema aparentemente de mala higienización de tanques de agua. Bueno, en una efectivamente, clínica. claro, porque cuando viaja Carla Besotti para poder ver cómo era la situación, claro, lo que informan es que esta bacteria, ¿dónde crece? Bueno, en todo entorno donde haya agua, depósitos, agua estancada. Entonces, esto tiene que ver también con el consumo, porque ¿de dónde consumís? ¿Eso está higienizado? No. Bueno, ya son 6 personas, que además es una bacteria que afecta, esto es como el COVID, Antonio, no por virus, sino por la gente que tiene comorbilidades. En ese caso lo afecta de peor manera, que puede terminar en muerte. Mercedes Mora, vamos con vos. Antonio, estamos en compañía, obviamente, de la doctora Elena Obieta para entender un poco mejor, ella es infectóloga, para entender un poco mejor de dónde viene esta bacteria, si era conocida acá en Argentina, si nos tenemos que volver a asustar, doctora. Hola, ¿qué tal? Buen día, Antonio, ¿cómo va? ¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué es siempre esto? Carolina y José, no les puedo decir nunca que no a tus productoras, así que aquí estamos. Sí, por eso trabaja con respecto de nosotros. esta bacteria, claro, respecto de esta bacteria, no es una bacteria que no se conociera, nueva, distinta. De hecho, se llama Legionella y esta enfermedad tomó el nombre de legionelosis a partir de que fue descrita como enfermedad de los legionarios por un brote que hubo en una reunión en los Estados Unidos de la Legión de las Américas, y hubo ahí un brote, entonces como eran legionarios, se llamó así enfermedad de los legionarios. Es una bacteria que es de crecimiento un poco difícil en los cultivos para el bacteriólogo, hacerla crecer y demás. Es una bacteria, no es ni un virus ni un parásito. Y que está en general en todo lo que tiene que ver con circuitos de agua hechos por el hombre, básicamente. Aires acondicionados, columnas de refrigeración, incluso donde hay hidromasajes, porque crece mucho más cómodamente con temperaturas cálidas. Sí, ahora, digamos, entre los 25, 30 y 45 grados. Sí. ahora, ¿por qué hasta ahora nunca se escuchó hablar de esto? Sí, si se acuerdan, hubo un brote en San Antonio de Areco, en un sanatorio, a partir de una enfermera, y luego se fueron identificando otros compañeros de trabajo, digamos, compartir el nexo epidemiológico y además obviamente la clínica es lo que después lleva a investigar y a buscar cuál pudo haber sido... Ahora, la fuente común, ¿no? Elena, ¿hay una estación del año predeterminada en la cual aparece esta bacteria? No, el punto justamente es esto que yo te decía. A ver, en temperaturas muy extremas, de mucho frío, de mucho calor, la legionela no crece muy cómodamente. Como todas las bacterias, digamos, hay distintas especies y no todas son causantes de enfermedad. Pero de las que sabemos que son causantes de enfermedad, que pueden ser casos esporádicos o brotes, la legionela neumófila es la más frecuente y es la que está vinculada a estas fuentes de agua. Pero también, por ejemplo, hay una que se llama como Long Beach, Long Beachiae, que está vinculada al compost y a la tierra de las macetas. Ay, ¿y qué hacemos? Digo, ¿cómo lo evitamos esto? ¿O por qué no nos contagiamos todo el tiempo? Hay medidas. A ver, hay medidas y hay un trabajo muy interesante que hizo la gente de la Universidad del Nordeste de Chaco, que lo publicaron en una revisión, que la publicaron el año pasado, súper completa, donde en realidad hay medidas que se pueden tomar como de prevención. Ejemplo, si hay unas canillas en un piso de un sanatorio que no se abren, igual abrirlas semanalmente como para que corra el agua. Que inicialmente el agua corra o a temperatura más fría o muy caliente, cuestión de que no pueda promoverse el crecimiento de la legionela. Luego clorar semanalmente todas las fuentes donde puede haber agua acumulada, aunque sea agua limpia, ejemplo lo de los hidromasajes y demás.
limpiar como corresponde las columnas, los filtros de aire, porque esto va a permitir Está bien, que todo no preventivo. haya transmisión local. ¿Y cómo lo tratás, Elena? Sí, no hay vacuna. No hay vacuna. ¿Y cuál es el tratamiento? A ver, en primer lugar lo que hay que saber es cuál es la prevalencia real que tenemos y cierto es que no hay demasiados datos. En la Argentina, si la prevalencia es alrededor del 4% de legionela como causa de neumonía de la comunidad. De todas formas, en un paciente que tiene una neumonía grave al ingreso, uno tendría que tener esa sospecha, pero siempre se agrega el antecedente epidemiológico. ¿Sí? Trabajaba en la clínica donde hubo otros casos, bueno, voy a pensar que compartieron la fuente de aire o de agua y que por eso puede tener legionela. Y luego hay que aplicar un antibiótico. Los antibióticos que se usan son las quinolonas, bueno, no tiene caso que yo les cuente, pero las quinolonas, la citromicina sirven para tratar legionela. Pero para evitar o disminuir la mortalidad, hay que instalar un tratamiento antibiótico. Primero hay que pensarlo, hay que buscarla, que no es siempre fácil, y luego hay que instalar un tratamiento antibiótico precoz. Pero hay que saber también que a la gente de más de 50, desafortunadamente, o con factores de riesgo, enfermedad pulmonar, inmunosupresión, tratamientos por cáncer, posoperatorios, tienen mucho peor pronóstico que un chico joven que puede tener una enfermedad incluso leve, 2 días de gripe y se le va solo. Elena, muchísimas gracias, muy atenta como siempre. Al contrario, que estén bien. Chau, Muchas chau. gracias, Mercedes, gracias a vos también.